Este, ¿Cómo le va, constitucionalista Rafael Ollarte? Un gusto poder estar conversando con usted cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos. ¿Nos escucha perfectamente? Muy bien, estupendo. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Todo muy bien, gracias a Dios. Empecemos entonces. ¿Tiene o no sustento constitucional la decisión del CAL de negar el proyecto de ley creando oportunidades? A ver, ahí hay que aclarar dos cosas. La primera, ¿qué es lo que puede hacer el CAL y qué es lo que no puede hacer el CAL? Cuando usted presenta un proyecto de ley de cualquier naturaleza, ese proyecto de ley debe reunir ciertas condiciones formales. Uno, el proyecto debe referirse a una sola materia. Dos, debe estar articulado. Y tres, debe contener exposición de motivos. El artículo 136 de la Constitución determina que si el proyecto de ley no reúne esas condiciones, no puede ser tramitado. Es decir, hay una orden constitucional que impide el trámite del proyecto de ley. Esa facultad tradicionalmente correspondía al presidente del Congreso, que llamábamos antes, el presidente del Congreso, quien definía si el proyecto de ley cumplía o no las condiciones. Estas facultades, varias facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la Asamblea, pasaron al CAL, que es Consejo de Administración Legislativa, que es presidida también por el presidente de la legislatura. Entonces, sí, efectivamente, el Consejo de Administración Legislativa tiene esa facultad de calificar en la forma el proyecto de ley. La confusión se produce por la reforma a la ley de la función legislativa ocurrida en 2020, en la que se corrigieron ciertas cosas, pero también se introdujo algunas cuestiones que eran oscuras. Una de ellas es esta cuestión de que el CAL puede no calificar un proyecto de ley por estimarlo inconstitucional, pero uno dice, bueno, cuidado que esa norma no puede ser interpretada de un modo tal que haga acá creer que el Consejo de Administración Legislativa ejerce algo así como un control preventivo de constitucionalidad impidiendo la tramitación de un proyecto de ley, que es, a ver, de lo contrario, usted no podría tramitar casi ningún proyecto de ley, porque cualquier proyecto de ley usted puede encontrar algún vicio que usted crea que es una cuestión de constitucionalidad, ¿ya? Y ciertamente el análisis que hace el CAL no es el análisis que hace la Corte Constitucional. Vea que la Corte Constitucional, para determinar si una ley es o no inconstitucional, demora su buen tiempo. Y generalmente no lo hace, empieza a dictar sentencias interpretativas o cosas por el estilo para salvar precisamente la vigencia de ley. Por esa razón hay que tener cuidado. De hecho, si es que usted encuentra algún vicio material de inconstitucionalidad, es decir, alguna cuestión que usted diga, esto puede contravenir la Constitución, para eso están los debates en comisiones y en pleno, para que se corrijan estas cuestiones. No solamente esas, sino otras. Pero entre tantas otras cuestiones de las cuales se realiza el debate parlamentario, está precisamente el de una eventual violación a la Constitución. Entonces creo que el CAL, en la parte en que empieza a indicar de que el proyecto incurriría en alguna inconstitucionalidad, creo que se excede. Otra cosa es decir, el proyecto tiene más de una materia. A mi juicio la tiene. Podemos discutir lo que quiera. A mi juicio la tiene. Es decir, cuando uno veía el proyecto de ley tenía dos materias notoria y notablemente identificables y separadas. La una, la tributaria, y la otra, que no dependía de la primera, la laboral. Entonces, no es que si se aprueba lo laboral, se cae lo tributario, no es que si no se aprueba lo tributario, se cae lo laboral. Materias tan separadas que uno hacía una simple pregunta. ¿Usted mandaría un proyecto de ley en materia laboral a la Comisión de Régimen Tributario? Probablemente no, aunque en nuestro país cualquier cosa es posible, como cuando se debatió la ley de comunicaciones y se la mandó a la Comisión de Soberanía Alimentaria, una cosa por el estilo. Y uno tampoco enviaría un proyecto de reformas a la ley de régimen tributario interno a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, lo más probable es que no lo hagan. Entonces, eso hacía ver que el proyecto tenía claramente dos materias, pero también había otra cosa que había que indicar. La Corte Constitucional en Ecuador, tradicionalmente, desde que hubo Tribunal Constitucional, pasando por la Corte Cervecera hasta llegar a la actual Corte Constitucional, en esto han sido absolutamente permisivos.
con el tema de una sola materia. En algunos casos, de un modo más tosco. Es que el proyecto de ley es económico, no me importa si reforma 30 materias o 30 leyes de diferentes materias, es económico, ahí hay la unidad de materia. Y otras cuestiones que eran ya más elaboradas, como las que ha hecho la Corte actual, de utilizar este lenguaje tan imbricado, tan complejo, de decir, hablar de esto del hilo conductor, del eje transversal, etcétera, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué es mismo el hilo conductor y qué es el eje transversal? Porque además ahora, como la Corte utiliza estas frases y la gente cree que es aprenderse de memoria, solo les basta con decir, pero es que hay un eje conductor hay un hilo conductor y hay un eje transversal, y con eso hemos dicho todo. Bueno, eso es el todo y la nada. Creo yo entonces que el proyecto debía ser devuelto, pero por el tema de una sola materia, y no creer que el CAL tiene la facultad de decir estas cuestiones no se debaten. Y justamente ahí va mi siguiente pregunta, doctor Ollate, porque el Ejecutivo tiene varias alternativas legales para intentar justamente que las reformas tributarias y laborales puedan ser aprobadas. Entre ellas está, pues, insistir en la Asamblea Nacional, enviar 2 proyectos distintos, convocar a consulta popular, inclusive, pues, aplicar la muerte cruzada. ¿Cuál sería más favorable según su punto de vista? A ver, es que el tema de la famosa muerte cruzada no es una cuestión relacionada solo con este proyecto de ley, es una cuestión más profunda, porque uno dice, a ver, si al gobierno le han hecho esto con este proyecto de ley, ¿qué posibilidades tiene de que se aprueben otros proyectos de ley? ¿Cuáles son las posibilidades reales de convivencia entre el actual presidente de la República con la actual legislatura? Pues bueno, complejos. El tema de la muerte cruzada es una cosa que está ahí, básicamente porque uno ve una especie de advertencia de no te voy a permitir esta clase de proyectos de ley. Incluso hay un comunicado, un exabrupto de las bancadas legislativas diciéndole al gobierno que no presente estos proyectos de ley porque no van a ser aprobados nomás. O sea, no hay debate parlamentario, ni siquiera se presentan los proyectos de ley, ya te estoy diciendo que no te los voy a aprobar. Bueno, entonces no tengo legislatura nomás. Creo que la señora de las empanadas de los $6 no tiene mucha idea de qué estamos hablando. Yo puedo discrepar de iniciativas legislativas, pero eso no quiere decir que como legislador no tenga el deber, la obligación de debatir esos proyectos de ley y no hacer una negativa de entrada. Entonces no sirve la legislatura. Es una legislatura que es francamente deleznable, ¿no? Es decir, le ganaron muy rápido a la mala legislatura anterior. Un diezmo más y le sobrepasan totalmente a la legislatura anterior. La segunda opción es la de separar los proyectos de ley. Pero claro, ahí uno dice, claro, primero deberías presentar el tributario. ¿Y por qué el tributario? Porque el tributario tienes un colchón de tiempo bastante amplio. Presentas ahora el proyecto de ley, pues tienes que debatirlo hasta noviembre. Si es que hay un veto presidencial y lo haces rápidamente, a mediados de diciembre debería estar resuelto el veto presidencial y podrías publicar la ley antes del 31 de diciembre, y con eso las reformas relacionadas con el impuesto a la renta entrarían a regir para el próximo periodo tributario. Cierto es que hay que advertirle a la gente, cuidado, el impuesto a la renta que usted liquide y pague en marzo o en abril del próximo año, en tratándose de sociedades, abril, tratando de personas físicas en marzo, lo hará con las reglas actuales, es decir, esas reglas no van a cambiar, las deducciones son las mismas, la tabla del impuesto a la renta es la misma, es decir, eso no va a cambiar. Eso es para el próximo periodo tributario y para la liquidación y pago del impuesto a la renta que usted realizará recién en el año 2023. Pero si usted no alcanza a publicar antes del 31 de diciembre, ocurre que si publica, por ejemplo, el 1 de enero, eso sería para el periodo tributario del año 2023, cuya liquidación y pago se realizaría en 2024, si para eso no haga nada. Entonces, lo urgente por el tiempo es el tema tributario, pero también hay el tema laboral que es importante. Entonces, uno diría, en principio, pasa la tributaria y luego pasa la laboral como económico urgente. Yo creo que la materia laboral efectivamente es económico urgente. No creo que, por ejemplo, la bancada de UNES lleguen a cometer el descaro de decir que el tema laboral no es económico urgente, cuando ellos aprobaron como económico urgente la famosa Ley de Defensa de Derechos Laborales, como económico urgente, y con un montón de materias.
inclusive temas relacionados con las coartillas, es decir, unas reformas brutales. Si los últimos que me pueden a mí a venir a hablar del tema unidad de materia o que lo laboral es o no económico son los señores correístas, porque ellos lo hicieron permanentemente. Bueno, ocurre entonces que esa es la segunda alternativa, pero hay una tercera alternativa que es la publicación del decreto ley, que es la alternativa que no me gusta. Porque esa es la alternativa que no me gusta, porque uno dice, a ver, no es que no es que el proyecto de ley, no es que hay una omisión de trámite del proyecto de ley, porque sí tienes el artículo 136. Sí tienes el artículo 136 que te indica cuándo los proyectos no pueden ser tramitados, por lo tanto el periodo, si bien los 30 días se cuentan desde la presentación, una vez que no pudiste calificar el proyecto de ley, ya no puedes seguir tramitándolo y por lo tanto ya no siguen decurriendo los 30 días. Pero el gobierno sí podría decir algo, podría decir, perdón, pero es que el famoso CAL no solo que me echa abajo el proyecto por el tema de la unidad de materia, sino porque dice que es inconstitucional y esa no es facultad del CAL. Entonces, por lo tanto, siguen decurriendo los 30 días. Y con eso, usted, es decir, a fines de este mes, tendría publicado como decreto ley esta ley. Naturalmente, eso originará mucho revuelo. Yo no descartaría que alguien en la Asamblea diga, el presidente de la República se está arrogando funciones, se está arrogando el poder legislativo, etcétera, etcétera. Sí, yo eso no lo podría descartar, ¿ya? Y tampoco podría descartar que si usted publica el decreto ley en esas condiciones, el día de mañana se presente la demanda de inconstitucionalidad y en la Corte Constitucional con 2 jueces, porque así han hecho estos amigos de la Corte. Las suspensiones en el caso de las acciones de constitucionalidad, usted puede, la sala de admisión, no el pleno como dice la ley, sino la sala de admisión, 3 miembros, pueden en el auto admisorio suspender la vigencia de la ley, y eso lo puede hacer incluso con voto dividido, 2-1, es decir, con 2 miembros de la Corte le basta para suspender el proyecto de ley. Y le recuerdo que esta Corte, la actual, tiene a su haber normas suspendidas hace 2 años y medio. Es decir, lisa y llanamente admite el trámite, suspende y ahí queda. Suspende y ahí queda. Si me pide el nombre del caso, se lo doy, lo busco y se lo doy este rato. Pero 2 años y medio, un despropósito absoluto. Porque uno dice, a ver, si llega el tema a la Corte, se suspende y ahí dejo gaveteado el caso. La ley no rige y ya para qué pronunciarme. Pues. Entonces, ese es un riesgo también en el que incurriría el presidente de la República. Doctor Ullarte, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Para seguir el hilo conductor y con el eje transversal de esta entrevista, o para ubicarnos en el tema, si al presidente se le ocurriera el punto tercero que usted acaba de citar en su exposición, es decir, alegar la inconstitucionalidad, él no la puede alegar per se. Él tiene que ir a la Corte Constitucional a que se la reconozcan, porque si no estaría salvando una inconstitucionalidad aparente de la Asamblea con otra inconstitucionalidad aparente de él. Y volveríamos al año 84 en que el ingeniero Febres Cordero decía que su obligación era cumplir y hacer cumplir la Constitución. Estamos volviendo a viejas prácticas en donde el uso y abuso de la interpretación está tomando cuerpo y nos puede llevar al escenario de aquello que los constitucionalistas llaman el choque de trenes, que provocaría, no nos olvidemos, que tanto el Ejecutivo tiene la opción de la muerte cruzada, cuanto el Legislativo también de convocar elecciones anticipadas, si mi memoria no está mal. Estamos yendo en terreno movedizo. ¿Usted podría darme su opinión sobre esto? Sí, efectivamente, usted hace una mención muy adecuada. Y que de hecho, por eso, esta famosa obligación presidencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley fue reformada. Se reformó agregando esto de, sí, cumplir en el ámbito de su gestión. En el ámbito de sus competencias. Es decir, naturalmente, si la Constitución es la fuente de su poder, si usted la viola, está negando precisamente la fuente de su poder.
Y por esa razón, el primer deber de cualquier órgano del poder público, incluyendo al presidente de la República, es respetar la norma que le da el poder, el famoso lema que dice la banda, mi poder en la Constitución. Claro, la Constitución es la que te da el poder, respétala, no la niegues. Y además tienes que el deber de hacerla cumplir en el ámbito de tus competencias. ¿Sí? Tienes la obligación de hacer cumplir la Constitución a tus ministros, a tus secretarios de Estado y a todos los funcionarios del poder ejecutivo. Ahí es donde tú haces cumplir la Constitución. Pero eso de que tú te creas Corte o Tribunal Constitucional es algo que está bastante árbitro de la paz y de la guerra, tampoco. Claro, recordaba usted muy bien el caso de don León Febres Cordero. Él incluso se oponía a fallos del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, diciendo que el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales era inconstitucional. Habían esa cosa. Bueno, el Tribunal de Garantías Constitucionales era un tribunal de burlas, ¿no? Algo muy parecido al Tribunal Electoral actual. Un chiste de órgano, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, no diría, si tú crees que la decisión del CAL es una decisión contraria a la Constitución, bien puedes impugnar en la Corte Constitucional la decisión del CAL, que además creo que la han mandado, no creo, la han mandado a publicar, no sé si ya se habrá publicado, pero la han mandado al registro oficial a publicar. Ahí tienes, puedes impugnar eso. Ahora, claro, sabemos muy bien los tiempos que se toma la Corte Constitucional ecuatoriana. Es decir, el primer y 21 caso en el cual resolvieron dentro del tiempo fue el tema Yunda. Y eso fue por una presión brutal acá en Quito, ¿no? Pero fue una cuestión de brutal. Si no, el caso ahí seguiría, ¿no? Jaime Velázquez, por favor, continúe con la entrevista en plataforma. Su micrófono, Jaime. Gracias, Ramiro. Muy amable. Doctor Rafael Ollarte, un placer tenerlo por acá. Pregunto yo, si la Asamblea no tiene o el CAL no tiene la facultad para rechazar un proyecto constitucional o digamos, de vicio constitucional, sino la Corte Constitucional, ¿qué hacer entonces el Ejecutivo? Porque la verdad es que aquí la gente hace lo que le da la gana. Bueno, sí, tiene razón. Yo creo que el CAL en parte se ha sobrepasado. Yo le insisto, creo que el proyecto de ley tenía más de una materia, pero es una cuestión repetida con las famosas leyes Trole, la Trole 1 de Maguad, la Trole 2 de Novoa Bejarano, los proyectos de ley que remitía continuamente nuestro amigo Rafael Correa, sí, a Moreno también la rechazaron, pues el último proyecto urgente también por el tema de unidad de materia, pero también hay que insistir en esto, ¿sí? La Corte nuestra ha sido generalmente permisiva con el tema de la violación del artículo 136 de la Constitución. Estamos viviendo una pugna, así es, estamos viviendo una pugna, y bueno, usted tiene dos posibilidades. Yo prefiero una roja antes que 100 rosadas, pero los gobiernos siempre prefieren las rosadas antes que la roja. Y eso hace que además se vayan desgastando. El tema, por ejemplo, de la publicación del decreto ley, creo que para el gobierno sería una necesidad publicar el decreto ley y luego mandar un proyecto de ley reformatorio al decreto ley. Sí, podría ir por ahí. Como el proyecto tiene una cuestión tributaria, impositiva, el tema del impuesto, no podría haber iniciativa parlamentaria para derogarlo, pero sí podría haber una iniciativa parlamentaria para derogar el tema laboral. Lo que pasa es que esto irá al campo del veto total del presidente de la República. Entonces, si vamos a seguir este juego, no vamos a acabar nunca. Es decir, vamos a ver quién es el más gallo en el gallinero nomás. Cierto que tenemos una asamblea muy desprestigiada frente a un presidente de la República con una aceptación bastante buena. Eso hay que indicarlo. Entonces, aquí parece que hoy día estamos jugando al tema político, pero llega un momento en el que eso se acaba y el país tiene que continuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con este chiste y esta broma, porque bueno, hoy día tal vez pueda el presidente de la República sacársela con el tema del decreto ley, pero tú haces eso, mandas otro y la Asamblea no te va a archivar el decreto ley o no te va a impedir el trámite, sino que te lo va a negar frontalmente en el trámite parlamentario y así va a seguir siendo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas que apretar la bomba atómica, apretar el botón y lanzar la bomba atómica, que es la Asamblea Constituyente. Esa es la idea.
Porque si hay una bomba atómica más grande que la muerte cruzada, es la Asamblea Constituyente. Claro. Lo que pasa, doctor Ollarte, es que uno como ciudadano mira esto y dice que la Asamblea no se está dando cuenta, o sea, no le interesa al país, más allá de sus ideologías personales. O sea, aquí no hay nadie en el Ecuador que pueda poner orden, es decir, la Asamblea toma se roba funciones y nadie puede decirle nada, y las cosas siguen entrabándose por cuestiones o intereses políticos y nada más. Entonces, más allá de que pueden haber tenido razón en algunos casos o no, creo que están viendo el tema de poder tratar una ley, o sea, no, el pleno de la Asamblea, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, no entiendo cómo el Ecuador sigue entrampado en este tipo de cosas, simplemente por 5 pelagatos que decidieron no pasar la ley, así de sencillo. O sea, ¿qué hacer? A ver, sí, pero también hay que tomar en cuenta, a ver, tampoco le echemos la culpa al resto de lo que es culpa de uno. Sí hay 2 materias en el proyecto de ley, sí las hay. Entiendo yo las razones por las cuales se mandó todo junto. Es decir, lo que pasa es que el CAL sí tenía la posibilidad de rechazar liminarmente el proyecto de ley por una buena razón, que era, tiene más de una materia. La segunda parte es la que no me gusta, es decir, que tú comienzas a decir que aquí hay cuestiones de inconstitucionalidad y cosas así, de proyecto de ley que no ha sido debatido, que no ha sido conocido por la Corte, es cierto, es decir, es de parte y parte esta cuestión. Ahora, yo entiendo que el presidente de la República también se ha basado en esos fallos tan generosos de la Corte Cervecera y de la actual Corte Constitucional, estoy seguro de eso. Es decir, este tema de, sí, mira, el famoso hilo conductor, el eje transversal, sí, hay unidad de materia y listo, y se acaba. Bueno, se ha ido por ahí, pero siempre era un riesgo hacer esa cuestión, siempre era un riesgo. Y ahora, usted tiene toda la razón, don Jaime, tenemos ese riesgo. El día de mañana el CAL me va a empezar a rechazar los proyectos de ley liminarmente por lo que se le ocurra. Entonces, no tengo legislatura, pero a ver, si hay una cuestión que es grave. Es grave que le digan al presidente de la República, porque uno dice su opción natural. La opción normal, ¿cuál sería? Presente nuevamente los proyectos de ley por separado, sepárelos. Pero si tienes a las bancadas de la Asamblea diciendo, vean, mejor no presente nada porque igual le hemos de negar. Ah, bueno. Estamos jodidos nomás. Claro, es verdad. La verdad es que no sé qué más decirle, doctor, porque la verdad es que uno se decepciona cada día más con tantas cosas que pasan en el Ecuador a nivel jurídico. Entonces, es de replay. O sea, realmente es una situación que uno no entiende, que en muchas ocasiones uno que no es abogado dice, ¿cómo es posible que pase esto? O sea, se viola todo tipo de niveles jerárquicos a nivel de la pirámide de ¿cómo que le dicen? La pirámide de Kelsen. De Kelsen, correcto. Entonces, realmente es impresionante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. De Kelsen no es, ¿no? ¿Perdón? Que la pirámide de Kelsen no es. Pero los abogados suelen hablarte de la pirámide de Kelsen. Está bien. Correcto. Le voy a dar paso a Javier Segarra, que se incorpora ya a la plataforma de diálogo. Javier, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, mi querido Jaime, ¿cómo les va? Me coge así de improviso. No sé qué temas hayan tratado con el doctor. Algunos. Veamos su calidad de periodista. Dele. Me imagino que trataron ya todo. O sea, no creo que sea factible que yo... Déjame resumirte, Javier, un poco para ubicarte. El tema del CAL, el tema de la negación del proyecto de ley, las opciones que tiene el presidente de la República y la Asamblea Nacional, la primera de reformarla, la segunda de dividirla, la tercera en el momento de agregar la inconstitucionalidad y que lo publique pasados los 30 días, las consecuencias que puede tener esta acción del presidente y la respuesta que puede tener la Asamblea y la diligencia de la Corte Constitucional eventualmente. Hay un resumen. Frente a eso, entonces, doctor Ollarte, creo que están corriendo los 30 días para que entre por el Ministerio de la Ley ese proyecto o no. A ver, ya habíamos hablado de esto. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el artículo 136 dispone que si el proyecto de ley no reúne las condiciones señaladas en esa disposición, no puede ser tramitado. Por lo tanto, no estaría corriendo tiempo. Pero también el presidente de la República podría decir, es que a mí el CAL no me ha rechazado pues el proyecto de ley solo por el tema de la unidad de materia, sino que me lo ha rechazado arguyendo
unos vicios de inconstitucionalidad y el CAL no tiene competencia para decir los proyectos de ley son inconstitucionales y por tanto no se tramitan. Cuando además muchas veces esas inconstitucionalidades que puede contener un proyecto de ley se arreglan en el debate parlamentario e incluso en el veto presidencial. Para eso está el trámite parlamentario. Entonces el presidente de la República podría decir, sí, y pasa los 30 días y publíquese. Que esa es una opción. Y es una opción que existe. Visto que la solución normal, que es divide el proyecto y presente primero el tributario y luego el laboral, está siendo negada por los bloques de la Asamblea sin que le lleguen los proyectos de ley, diciéndole, vea, por aquí ni asome con esos proyectos de ley, ya le han dicho. Y paladinamente esos bloques parlamentarios le dicen al jefe del Estado, aquí ni asome. Entonces, bueno, para eso, ¿a qué le están empujando al presidente de la República? Le están empujando, no sé si los señores asambleístas, estos de las empanadas de los $6, de las idas al Wyndham un día y vuelta en el mismo, o idas al Oriente y a precios pagada de masajes y hasta las papitas fritas, te las pasan a la cuenta pública. Le están empujando al presidente de la República para que se lance una de estas y luego tener de qué hablar. Pues. E incluso, no nos engañemos, de que alguien llegue a promover la famosa muerte cruzada, ya no desde el presidente de la República, sino desde la Asamblea. Claro, el camino entonces lo puede allanar de diferentes maneras. Lo lógico, yo creo que, doctor Ollarte, debió haber sido que el CAL dé paso a este tema del proyecto, se lo discute en el Pleno de la Asamblea y se hagan las observaciones que se tengan que hacer, porque tampoco es que a mí no me gusta y te lo devuelvo, pues, ¿no? Sí, efectivamente, pero también, hablando sí sin ambajes, también los jefes del Estado deben perder esa mala costumbre de mandar proyectos de ley trole, cosa que está prohibida. Aunque yo siempre insistiré, la Corte Constitucional, incluyendo la actual, han sido en esto absolutamente permisivas y son también las que le han hecho pesar el palito pues, al presidente de la República en esta materia. Si cualquier cosa puede ser unidad de materia. Entonces, vamos, preséntele así. Pero es que ha pasado muchas veces. Pero usted no va a creer que los señores correístas no tienen una buena dosis de descaro. Yo les escucho a los señores correístas decir, es que esto está mal. Entonces uno dice, pero del tiempo de Correa lo hacías y lo hacías duro y parejo. Pues, o sea, acá se pero es que 2 errores no suman un acierto y el hecho de que se haya hecho mal antes no quiere decir que se siga haciendo mal ahora. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que alguien que lo ha hecho venga a criticar. Eso es como que uno dice, la violación es deleznable, por supuesto, y que el que te lo estoy diciendo es Camargo hablando de violadores. No molestes, pues, o sea, cállate nomás, lo has venido haciendo repetidamente, mejor chitón de tu parte y ahí quédate nomás, calladito, no me vengas aquí a cortarte las venas de algo que tú te has pasado haciendo, ¿no? Lo que sí falta, yo creo que es una estrategia comunicacional del gobierno, un acercamiento más a los sectores políticos para enviar proyectos de esta naturaleza, buscar la forma en que se pueda conocer más los temas o el contenido de estos proyectos, para no tener políticamente choques como de esta naturaleza se está viviendo, ¿no? Sí, claro. A ver, por ejemplo, el tema tributario, ciertamente afecta a los que en relación a la generalidad de personas en Ecuador ganan más. Es cierto. También hay que decir una cosa que es cierta. Si usted se gana $2 millones al año, la reforma tributaria no le pica, ¿no? También hay que decirlo, es una cosa muy curiosa. Esto le pega más a los que tienen algunos ingresos muy interesantes, pero que no son tampoco, pues, ingresos europeos, ¿no? Entonces uno dice, a ver, si alguien se gana, por decirle, $60,000 al año, que está bastante bueno, ¿no? No creo que nadie se enoje por ganar $60,000, pero si usted ya gana $60,000 al año, sí tendrá que pagar, en relación a lo que va a pagar en marzo-abril del próximo año, en marzo-abril del año 2023 va a tener que pagar un 50% más. Así nomás la cosa. Es decir, si usted pagó, por decirle, $20,000, va a tener que pagar 30. Y eso realmente no gustará a esa gente, pero son los menos. Entonces, los que ganan menos van a decir, está muy bien el proyecto de ley. Porque incluso hay que, por ejemplo, el famoso tema de los $2,000. Sí, hoy día la persona que gana $2,000 y $2,000, incluyendo el tema de las deducciones, paga muy poco.
pagará algo con la reforma tributaria, pagará algo. Y tal vez eso tampoco guste. Pero como la mayoría no está metida en ese entorno, está muy bien el proyecto de ley. El tema de los trabajadores. Eso, a mí el tema de ese código alternativo, o sea, pero no es un código, esa ley alternativa al código del 38, me parece bien, desde que el código del 38 hace que la gente no contrate, no nos engañemos. Yo he conversado con bastante gente. Curiosamente, la gente en Ecuador, como nos han criado con esa cuestión de que somos pobres. Aquí hasta un tipo que tiene carro se declara pobre para efecto de subsidio, ¿no? Entonces yo no he visto muchos pobres en otros países que digan tengo para comprar carro. A ver, perdón, su situación también no será boyante, pero no me vengas a declarar pobreza tampoco, ¿no? Pero tenemos esa cuestión. Entonces yo he conversado con algún señor que vende DVDs o que vende en la panadería y ni sé qué, y decía, no, este proyecto de ley tan contra los trabajadores. Entonces yo básicamente les hice a todos esta pregunta. ¿Tú con el código del 38 contratas a alguien? No. Bueno, evidentemente, o sea, la gente en el Ecuador se cree, no sé, a ver, usted tiene mucho empresario, lo que pasa es que cuando usted aquí habla de empresario, la gente cree que uno se refiere a la gran cadena de supermercados, a la gran cadena de cines, de restaurantes. No, no, no. Usted tiene una tiendita en la esquina, usted es un empresario, tiene empresa. Eso es una empresa, ¿ya? Una pequeña empresa, pero es una empresa. Usted contrata con el código del 38 y yo le contaba cosas que eran, no sé si anécdotas, pero por ejemplo, como había ocurrido acá en Quito, un señor que tenía una panadería y tenía un dependiente. Y ese dependiente lo que hacía era meterle la mano en la caja. Entonces, como este señor tenía una cámara, le ve ahí que le está robando el dinero y no le podía despedir porque no tenía sentencia ejecutoriada. Claro, a la larga, ¿qué le tocó hacer? Despido intempestivo. O sea, encima le tuvo que pagar indemnización, independientemente del proceso penal que se ganó el otro. Pero, a ver, ¿te parece plausible tener un código que te lleva a ese extremo? ¿Alguien cree? No sé, estos señores, mis amigos, porque no me llevo mal con ellos, Villavicencio, Tatamuez, que no sé dónde trabajan, no sé dónde será la empresa en la cual están trabajando, porque si yo estoy defendiendo de los derechos de los trabajadores, entiendo que trabajo en alguna parte. Entonces no sé cuáles serán su situación laboral de mis amigos sindicalistas privados, cuáles serán de estos, donde trabajan estos señores que les va tan mal que le ven al empresario como un monstruo. Pero yo hasta donde sé, nadie quiere tener un empleado para votarlo. Porque, claro, usted le va enseñando cosas, y el día de mañana dice hasta luego. Entonces, bueno, hay que formar a otro, ¿ya? Y entonces, eso no existe, pero claro, la dinámica del siglo XXI es una dinámica muy distinta a la del siglo XX. Es decir, a ver, un chico que está en la universidad quiere ir a vender hamburguesas en la muy popular hamburguesería de la esquina, pero no se va a quedar ahí, ni como cajero de una cadena de supermercados, ni nada de eso. O sea, quiere ese trabajo para seguir yendo adelante. Esa es la visión del millennial, ¿no? El millennial no quiere comenzar a trabajar en un negocio tal y quedarse ahí el resto de su vida hasta dejar los huesos, como ocurría precisamente en la primera mitad del siglo XX, donde el trabajador ingresaba a un tema y tenía que pasar los años. Vea los temas que llegan el tema de la jubilación patronal tuvo su razón de ser. ¿Por qué se estableció la jubilación patronal? Porque la Constitución del 29 ya establece como derecho la previsión social. Entonces usted empieza a establecer esta famosa caja, ¿se acuerda? La caja del seguro y la caja de salud. Entonces uno decía, la caja del seguro, tú tienes que ir aportando para llegar a una jubilación. Pero claro, cuando se crean las leyes, ya, la gente no tenía el número de aportaciones para jubilar. Entonces, ¿qué se estableció? La jubilación patronal. Entonces, ojo, esa cuestión hoy día es contraproducente para el trabajador, porque se llega a los 19 años y el empleador dice, ¿qué me sale más barato? ¿Despedirlo o adoptarlo? Claro, porque parece que en Ecuador usted no contrata a un trabajador, sino que lo adopta. ¿Ya? Entonces, claro, eso quiere mantener el resto de su vida, entonces prefieren votarlo. Contraproducente absolutamente. Una gente que ha estado 19 años en la misma empresa que usted le vota, ¿qué hace luego? Pero ahí está tu indemnización, ahí te quedaste, ¿ya? Y lo otro, los que tienen jubilación patronal tienen doble jubilación. Qué curioso.
Entonces, son cosas que uno dice, hay que corregir, pero bueno, el negocio de mis amigos sindicalistas es que no, que eso perjudica a los trabajadores. Perjudica a los trabajadores. Yo no sabía que la gente que no tenía trabajo no era trabajadora. Es un trabajador en paro. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo y nadie te va a contratar con las condiciones del Código del 38. No es un código hecho para el siglo XXI y no es un código que fomenta el trabajo, que fomenta la producción de empleo. A ver, ¿a dónde están emigrando nuestros compatriotas? A la Yoni donde tú le miras feo al patrón y te mandas sacando. Así nomás. Que llegamos a esa cuestión porque dicen, ay, que es un explotador, que esto, que el otro. A ver, los que dicen esa cuestión, primero págale lo que corresponde a tu empleada doméstica y afiliar al seguro y luego me vas contando, pues bonito. Porque claro, es bien fácil decirle al otro, ay, es que tú comenzamos por tu casa, a ver, vamos, a las personas que tú contratas para que te hagan la jardinería, para la señora que te está atendiendo en tu casa o lo que sea, ¿estás pagándole todo? ¿Tienes el contrato registrado en el Ministerio del Trabajo? ¿Estás pagando el Seguro Social? ¿Estás haciéndolo o no lo estás haciendo? No seas mentiroso, no lo estás haciendo. Increíble, doctor Ollarte, gracias de mi parte. No sé si en el panel o el abogado tenga alguna inquietud. Quiero invocar la capacidad de síntesis del doctor Ollarte. No sé, Eduardo, me pareció escucharte. Sí, es extraordinaria y solamente, mi querido doctor, discúlpeme que estoy con un problema en la cámara y no estoy en la oficina. Solamente una pregunta, ¿qué es más de práctica legislativa pero que usted domina? Este caso de la famosa y ya célebre Bellita Jiménez, señora vicepresidenta de la Asamblea, de cuya honestidad se ha dudado, me parece que injustamente, porque solo hay unas personas que dicen unos depósitos, no hay nada más al respecto de la señora, no se puede decir que ella es culpable o no. En el caso de que ella sea destituida como legisladora, la práctica legislativa, ¿qué nos dice? Asciende su suplente, pero hay que elegir un vicepresidente, un vicepresidente, o sube el segundo vicepresidente y se elige un segundo vicepresidente. Hay un poco allí de oscuridad y usted en su capacidad y diligencia estoy seguro que nos lo va a poder resolver. A ver, sí, efectivamente la señora Jiménez estaría dentro de las causales de pérdida de la calidad de asambleísta por recibir emolumentos que no corresponden a su calidad de asambleísta. Es una norma ya que se introdujo en 1997. Entonces, por ese lado, creo que le queda poco hilo al carrete en el caso de doña Bella Jiménez. Bueno, cuestión de gustos, ¿no? Bueno, pues tampoco que uno es bonito, ¿no? Sí, pues. Bueno, en el tema de las vicepresidencias, claro, con la constitución anterior, uno decía, ahí hay un problema porque el presidente se dividía en dos periodos, ¿no? Entonces, presidente debe ser primera mayoría, primer vicepresidente segunda mayoría, segundo vicepresidente minorías. Y los segundos 2 años se invertía, presidente segunda mayoría, vicepresidente primera mayoría, segundo vicepresidente de las minorías. Hoy día no es así, cualquiera puede acceder al cargo y en la práctica parlamentaria se van reemplazando. Entonces, en este caso, si doña Bella era primera vicepresidente, no sé si era primera vicepresidente o segunda vicepresidente, no estoy seguro, pero si es primera vicepresidente, el segundo vicepresidente sube la primera y hay que nombrar un segundo vicepresidente. Entonces, en todo caso, ella es, claro, primer vicepresidente, pero no es que sube, ella es primer vicepresidente, no sube automáticamente el segundo, sino se de hecho, sí se ha hecho así. Incluso cuando el primer vicepresidente debía ser de la primera o segunda mayoría, le hacían subir al segundo vicepresidente a la primera vicepresidencia. Incluso con esa norma, que uno decía, no, pues no, el segundo vicepresidente no puede subir a la primera vicepresidencia porque la primera vicepresidencia corresponde a las mayorías. Pero incluso en ese momento le hacían subir. En este caso no. Aquí me están confirmando que es la segunda vicepresidenta. Sí. La segunda, entonces por lo tanto tiene que hacerse, no hay ningún problema, tiene que hacerse una designación nueva. Hasta completar el periodo, naturalmente, ¿no? Queda clarísimo, doctor. Y en ese mismo sentido, otra inquietud más, también de este tipo. Él dice, quien era el consejero del Consejo Nacional Electoral, Verde Soto, él está ahora como asesor del presidente, él estaba en el CNE y
nadie sabe, porque esto es pues una quirumancia. Usted sabe esas quirumancias que hacen, que usted sabe que se saben hacer, no se sabe si se va en diciembre o en febrero. Pero el tema, la pregunta es la siguiente. Yo entiendo, siguiendo su misma línea, que la persona que lo reemplazó, la consejera Nájera, solamente cumplirá el periodo para el que él fue designado, ¿verdad? O sea, Sí, que efectivamente. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, ahí en el caso del CNE, no, todos volaron en el CNE, entonces ahí hay que hacer el sorteo. Había que hacer el sorteo de los 3 o de los 2 para acabar el periodo ahora en febrero, y naturalmente el reemplazo entra al sorteo. Muchas gracias, mi querido doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que... Solo lo quería poner, y doctor Ollarte, le ruego, invocando su capacidad de síntesis como que si fuera un examen objetivo, ya, le voy a poner un supuesto. El presidente publica la ley, el registro oficial. La Asamblea demanda la inconstitucionalidad ante la Corte. El juez califica y suspende. ¿El presidente puede enmendar otro proyecto de ley en los mismos términos, sí o no? Sí. En los mismos términos. Doctor Copún. Yo diría que sí. Pero claro, lo que pasa es que hay cuestiones. Porque usted dice la ley estaría vigente. Usted puede mandar un proyecto de ley, como la ley solo está suspendida, pero eso no quiere decir que ha perdido vigencia. ¿Ya? Es decir, no rige por la suspensión cautelar, pero no pierde vigencia. Puede mandar el proyecto de ley, incluso incluyendo la derogatoria, ¿no?, de la ley que está sometida a revisión constitucional. En eso no hay ninguna dificultad. Ok. Pero ojo, la Corte sí puede pronunciarse respecto del acto derogado, por si acaso nomás. Y le podría, tampoco hay que avisparse mucho en esto, podría incluso hacer una declaración de inconstitucionalidad de norma conexa. Entonces, por ejemplo, si yo hago esta avivada, que usted parece claro, el campo de la avivada. Entonces, se presentó el proyecto de ley, presenté el decreto de ley, lo suspendió la Asamblea, yo mando el proyecto de ley con el mismo contenido y me lo aprueban. Sí, y la Corte el día de mañana me declara la inconstitucionalidad del decreto de ley y por conexidad de la ley. Claro, lo accesorio sigue la suerte, lo principal. Doctor, muchas gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana, una entrevista clara, larga e interesante. Un abrazo, mi doctor. Gusto de saludarlo. Un abrazo. Hagamos corte, Alberto.